A l'espai que setmanalment dediquem a la salut mental aquí a la Brúixola ja saben que habitualment ens agrada centrar-nos en problemàtiques que es manifesten a les persones en diferents ambients, en diferents graus. Els casos més greus que responen a una patologia que ha de ser tractada i els casos que ho són menys també ens agrada tractar-los perquè afecten també una major part de la població de manera transversal. Doncs avui serà el torn dels dubtes, l'accés de dubtes que podem tenir davant d'una decisió i que ens genera bloquejos i patiment fins i tot un cop ja hem pres una decisió. Intentarem esbrinar si els dubtes són naturals, si és normal que ens assetgin diàriament i també coneixerem quan aquest excés de dubtes és una característica problemàtica o patològica. Doncs no cal que digui amb qui abordarem aquesta qüestió perquè ja el coneixen i de sobres, és el psicòleg de la Brúixola, el David Cueto, que també ho és al despatx Doctor Guilera, psicoset nas plugues i acepte quale on. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, dubtar i... sí, tenir dubtes Sí. generalment, diàriament, és normal i natural en un món com l'actual? Claro, realmente la duda no deja de ser un proceso natural en diferentes procesos cognitivos, especialmente no se asoma cuando estamos persiguiendo un objetivo, buscamos la consecución de un trabajo, de algo que nos estemos esforzando mucho, y las dudas aparecen cuando no tenemos realmente claro sobre qué va a ocurrir después, ¿no? Si lo que estamos haciendo bien. En terapia, claro, la idea es trabajar un poco la distinción entre una duda natural y una duda patológica, no con esta superposición como con la rumiación. Es un mecanismo, como digo, natural y que especialmente en clínica de manera patológica se ve con el tema del trastorno obsesivo compulsivo, pero que también puede aparecer en determinados elementos como la ansiedad, la depresión. Y la idea de esto es que, bueno, los humanos necesitamos pensamiento razonable, ¿no? Ver qué pasa en la realidad y buscar salidas ante ellos. Y la duda se puede distinguir como un pensamiento perseverativo, es decir, donde no hay un aprendizaje, no hay una curva de aprendizaje podemos tener en cuenta, ni un pensamiento más abstracto, un pensamiento más por encima de la situación, como es demasiado concreto. Entonces es una mezcla de pensamiento perseverante y también se ha sabido que la duda patológica, la gente que duda en demasía y que le genera problemas, hay una forma de ausencia, una falta de aprendizaje entre estímulo-respuesta tipo mecanismos de recompensa y de castigo. Entonces podemos deshacer dos pilares. Una duda patológica es un pensamiento perseverante continuo, un bucle podemos llamar, y hay una falta de aprendizaje del entorno, ¿no? De la sensibilidad que puede tener el cuerpo ante la recompensa y el castigo. Ese mecanismo implícito está alterado. Entonces es un poco lo que se intenta trabajar. Cada persona es diferente, cada persona duda de diferente manera, por así decirlo, pero sí es un mecanismo natural que, como casi todo en el ser humano, utilizado de manera práctica puede sernos muy útil y mejorar para nuestro día a día, y para muchas personas genera mucho dolor, sufrimiento, problemes personals, professionals i de tot tipus. Ara parlarem d'aquests casos més greus, però abans comentar que el món contemporani, i jo crec que cada cop més, el que ens fa és dubtar més, és a dir, la publicitat o anar al supermercat i en comptes d'una marca de cereals doncs ara n'hi ha 9 pràcticament. Vull dir que en totes les eleccions que fem diàriament és més habitual dubtar i per tant, doncs, com tot s'ha magnificat, hem de ser conscients de que dubtarem més i per tant estar més ben dotats d'eines para resolver estas cuestiones. Es muy interesante, Joan, porque sí que es verdad que los humanos como sociedad necesitamos como, por así decirlo, como una construcción social compartida. Necesitamos una realidad, un mundo que nos pertenece como conjunto, y de esto hay mucha información ahora, pues artistas, que el tema viral, que la gente ahora mismo está como más metida en el nicho de gustos particulares y de ocios, ¿no? Se dice algo así como que antes los medios de comunicación era la tele y la radio y uno se sentaba y era lo que había. Entonces hoy en día está todo, yo creo que decir, como más atomizado. Entonces, dentro de esa construcción social de la duda, los humanos también tenemos que protegernos a veces de los malos elementos, ¿no? De las malas personas. Entonces se habla de que la duda puede ser un mecanismo también de defensa ante la dependencia que genera un vínculo, ¿no? Por ejemplo, en la pareja, en las relaciones románticas. Y también se ha visto que al contrario, las personas que tienen muchas dudas dentro del ámbito de la pareja tienen peor calidad de la relación, peor autoestima propia también. Es un mundo que se retroalimenta. Entonces, a nivel antropológico, como decimos, los humanos necesitamos como una construcción común y un exceso de duda que ya en Europa, por ejemplo, en el siglo ya después de la Ilustración, la duda cartesiana, ¿no? Empezó a ser como un método de análisis filosófico. Y también que quede muy claro que cuando se habla de la duda,
el componente cultural es muy importante, en el sentido de que no es lo mismo cómo duda una persona a lo mejor en sociedades, a lo mejor un tipo más oriental, que son más gregarias, y una sociedad como la nuestra, más individualista, basada en el éxito personal, en el autocrecimiento y todos estos conceptos. Entonces, podemos hablar de duda general, pero la manifestación cultural de la duda, en algunas sociedades, el que uno tenga un mentor y le pregunte mucho es considerado como una falta de respeto porque estás dudando de la autoridad de esa persona, mientras en otras, por ejemplo, nosotros se nos dice que si no, contestamos a la autoridad y no nos planteamos que somos individuos únicos y irrepetibles, parece que estamos fallando como seres humanos o produciendo de manera permanente. Entonces, como he dicho, la duda es un concepto muy curioso que también se estudia en áreas, por ejemplo, de lo que se llama la disonancia cognitiva, este mecanismo natural de que el cerebro no tolera muy bien lo que no encaja con su creencia previa y lo elimina. Y también la duda, por ejemplo, se puede estudiar en áreas como el fanatismo, ¿no? Porque las personas tienen un pensamiento fanático, un pensamiento que no quieren que sea discordante con sus creencias y que lleva a la gente también a suprimir sus dudas existenciales en base a seguir a un líder o una líder o tener un ajuste personal, una nueva sociedad. Entonces es un tema muy complejo, es un tema muy curioso, pero si los humanos venimos equipados con la duda de serie, por así decirlo, depende de cómo la utilicemos, el tipo de sociedad i les salides un poc hacia on se puede llevar a ello. Ara deies aquestes persones i relacionades amb el fanatisme que el que fan és eliminar el dubte per seguir conscients de les seves conviccions. I és que és veritat que sempre se'ns ha transmès aquesta idea d'una persona que no dubta, amb unes conviccions fermes, són aquelles que triomfen, aquells exitosos. Però clar, dubtar alhora moltes vegades és positiu, perquè ens fa qüestionar si les idees que tenim preconcebudes d'alguna cosa són les correctes, no? Ens fa millorar. Claro, al final es un mecanismo, se puede llamar de metacognición, es decir, pensar sobre cómo pensamos. La duda es una monitorización de lo que si estamos llevando a cabo es razonable, práctico, una autoevaluación. El problema, claro, volviendo un poco a los individuos, el fanatismo, se ha visto, ¿no?, con las redes sociales, los algoritmos, cómo están hechos, lo que se ha visto muchas veces como la cámara de eco. En el sentido de que la máquina o Internet quiere enseñarte cosas que no contradigan lo que ya has visto anteriormente. Entonces sí que parece que el sistema quiere a veces como eliminar la duda, ¿no?, limar la duda, hacer que no nos sintamos incómodos. Y es un mecanismo natural. La realidad es compleja, la realidad es ambigua, es ambivalente y esto a los humanos nos cuesta mucho. Y mantener siempre una duda razonable, ya digo, el sistema cartesiano filosófico se basaba en ello, en que la duda es la base de todo proceso filosófico o de pensamiento cognitivo o abstracto que estamos llevando a cabo. Aquí cada uno puede tener un punto de vista, pero sí que es muy importante tener en cuenta de que lo mismo que un buen, no sé cómo decirlo, un buen jefe, una buena jefa suele tener un buen número de asesores que le hagan dudar o transmitir, ¿no?, el psicofantismo, gente que te diga siempre que todo va muy bien y que lo haces perfecto, no ayuda a medio y largo plazo. Entonces la gente inteligente sabe rodearse de equipos de personas que plantean cuestiones diferentes para evitar la autocomplacencia, la autoconfianza y demás. En otros casos se lleva al extremo. Hay gente que hay demasiado perfeccionismo, poca autocompasión, son rasgos de personalidad también de cada individuo. Entonces es un equilibrio muy complejo, y que hay una curva de aprendizaje. Hay momentos donde la duda puede ser contraproducente y otras donde sentarnos y analizar lo que estamos haciendo es positivo. Esto es un tema personal, pero como digo, es importante ser flexibles, ampliar el pensamiento y asumir que es un pensamiento que nos va a saltar y que tenemos que, queramos o no, convivir con esta incomodidad, no?, con esta mosca que nos vendrà sempre a molestar. Clar, hem parlat del dubte des d'un punt de vista més filosòfic. Et volia parlar també pel més biològic, és a dir, quines són les bases neurològiques d'aquests dubtes i què passa al cervell d'una persona quan aquests dubtes són constants i acaben generant un bloqueig en el seu dia a dia. Aquí la neurociencia, hemos dicho al principio, que el paradigma de la duda como concepto cognitivo normalmente se estudia con el tema del trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? En esa idea de que la mente tiene un pensamiento compulsivo, un intrusivo y que hay una obsesión que quiere calmar ello y eso genera problemas, como digo antes, pensamiento perseverante, pensamiento cíclico, comprobación constante, donde parece que la persona, no, como hemos dicho antes, no aprende, no tiene la capacidad de recoger nueva información y utilizarla para un nuevo razonamiento. Es como que se queda encallada o anclada. Y a nivel neurocientífico, en el cerebro se ha visto que es una descomposición, una descoordinación de diferentes circuitos,
lo que se llamaría, por ejemplo, el circuito córtico estriado talamocortical, que es un circuito que busca la motivación, busca las nuevas conductas, el aprendizaje. Entonces hay una disfunción, lo que hemos hablado en muchos diagnósticos, entre zonas prefrontales que están demasiado activadas, por ejemplo, donde no hay una flexibilidad, y una hiperexcitación a lo mejor de zonas más límbicas o emocionales, donde en todos estos circuitos parece que no hay un aprendizaje, como digo. Parece que la persona, por lo que sea, su cerebro tiene falta de flexibilidad, es decir, no se adapta a la nueva información, que eso sería una parte más prefrontal, y a nivel más profundo, más de motivación, de evolución de aprendizaje, parece como que esa nueva experiencia emocional no genera como, podemos decir, el sello suficiente en el cerebro para que utilice eso como un mecanismo de recompensa futura o de castigo futuro. Entonces es esa mezcla de inflexibilidad, falta de un pensamiento como muy, muy rígido, muy repetitivo, una visión de túnel que se llama, unido a un tema más emocional o volitivo que tampoco está del todo ajustado. Entonces, en todos estos circuitos que van comunicándose entre zonas, como digo, más corticales de razonamiento abstracto, más profundas relacionados con el miedo, el aprendizaje o el castigo, todos estos circuitos parece que están trastocados. Entonces, en neurociencia, el paradigma, como decimos, es el tema del trastorno obsesivo compulsivo, pero se ha visto en personas con depresión clínica o con ansiedad clínica que también cumplen estos patrones de neurocomunicación, porque es como de una falta de aprendizaje y una falta de adaptabilidad al entorno que tiene delante, que hace que la persona se quede, como hemos dicho, anquilosada en un pensamiento, podemos decir, rumiativo, que una duda de la que no puede tener pruebas, pero tampoco su cerebro puede buscar. No sé si me explico. Entonces es un tema bastante complejo que requiere todavía estudio e investigación. Clar, és curiós perquè jo crec que els humans tenim una característica inherent, és que busquem la llibertat, no? Habitualment, i per tant aquesta explosió d'opcions que ens permet tenir més llibertat per la vida que volem triar, que volem tenir, no? Podem triar amb l'habitatge, amb la nostra alimentació, ho veuríem com una cosa positiva, no? Però hi ha moltes persones que prefereixen que no, prefereixen a vegades no triar, arribar a un restaurant i que hi hagi un menú establert on de primer hi ha espaguetis i de segon doncs, hi ha carn arrebossada, no? Vull dir que el que podria ser una vessant positiva acaba sent un procés complicat doncs, que no s'acaba de portar bé per algunes que drena, personas. ¿no? Es muy interesante, Joan, es un drenaje constante, esto lo que hemos dicho, ¿no? Las redes sociales, ese algoritmo que te enseña el mundo ¿no? Como un mundo a tus pies, que se puede conectar, por ejemplo, la gente, trabajando gente joven, te lo llaman FOMO, que son las siglas en inglés de miedo a perderte algo. Entonces, si nos damos cuenta un poco del mucho marketing y publicidad, no todo, evidentemente, está hecha la idea de que te estás perdiendo algo, ¿no? Porque el cerebro, como siempre, quiere buscar nuevas herramientas, conocer nuevas personas, nuevas experiencias para sobrevivir. Entonces, de alguna manera, se nos vende que nada es suficiente. Y en esto de la duda, claro, es en perfiles, por ejemplo, que tengan una estructura de personalidad que se llama más neurótica, ¿no? Una personalidad viendo psicoanalíticamente con un super yo más desarrollado, en el sentido de que la persona tiene dudas constantes, no tiene seguridad en sí misma, se plantea todo lo que hace, pudiera ser que este exceso de información la colapse. Entonces, como decimos, hay personas que a lo mejor conviven mejor con la intolerancia que otras, y sí que es verdad que el exceso de posibilidad o la posibilidad infinita al cerebro la agobia. Entonces, en cualquier mecanismo, como decimos, creativo, ¿no? Imaginemos algo como muy abstracto, muy divergente, que podemos estar creando durante horas y dudando durante horas. La gente incluso tiene métodos de aprendizaje. Es muy importante a veces poner marcas de tiempo o, como me he dicho antes, contacto social, refuerzo social. Porque, como digo, la terapia, por ejemplo, lo aborda mucho desde el tema de la reestructuración cognitiva, trabajando la flexibilidad cognitiva, trabajando problemas, como os he dicho antes, de ideas sobre el perfeccionismo, el auto-boicot, el autoexigencia extrema. Entonces aquí hay como diferentes constructos que se puede trabajar, ¿no? La sensación es un poco que se llama el síndrome del impostor. Está muy relacionado con la duda. Había estudios que comentan que el síndrome del impostor, el factor de riesgo sería ser mujer y ser la primera persona de la familia que ha tenido estudios superiores, y eso parece que en profesiones que necesitan estudios creativas, ¿no? Profesores de universidad, por ejemplo, hay mayor probabilidad de dudar sobre el propio éxito. Y esto es un tema que los humanos también tenemos como muy marcado, el decir estoy aquí porque soy persona válida o porque el mundo, esto es casualidad, por así decirlo. Entonces el tema de la duda, por ejemplo, también el tema del síndrome del impostor,
se trabaja bastante para ayudar a las personas como a tener un pensamiento a la vez crítico, pero a la vez, como hemos dicho, Joan, cortar esa duda, porque al final la mente, si le dejamos, no va a parar, y es importante saber que no pensar mucho sobre algo va a ser un pensamiento más positivo o racional. Penso en la paràlisi per anàlisi, no?, també. Claro, sí, esto en el siglo XIX ya William James, padres de la psicología experimental, lo llamaba la locura de la duda, es decir, a nivel clínico, que la duda llega un momento de que, exacto, Lola, te paraliza, no te deja continuar, y a través de métodos y de programas, pero sí que es verdad que hay veces que la gente lleva tantos años atrancada en la duda que a veces es complicado sacarles y ayudarles a gestionar eso, y sobre todo, como hemos dicho antes, que hace sufrir a muchísimas persones. Per tancar aquest capítol, és veritat que ara parlaves de la publicitat i el màrqueting, i és curiós perquè en un món on regna el capitalisme, Sí. clar, el dubte és un escull, és un obstacle. I per tant la publicitat el que intenta, no, és traçar el camí més recte possible cap a la compra d'un producte. No? Vol Sí. tot i oferir-nos moltes opcions, el que vol és que reduïm els nostres dubtes amb la compra, per exemple, d'un producte. Clar, jo et volia preguntar si en la vessant més negativa de dubtar, Sí. aquestes persones que se senten bloquejades davant del dubte, no sé si hi ha alguns diagnòstics, algunes malalties que afavoreixin l'aparició d'aquests bloquejos quan estem davant d'un dubte raonable. Normalmente, claro, si existe un proceso, por ejemplo, un exceso de ansiedad, el cerebro tendrá un pensamiento más dicotómico, más irracional, con lo cual la duda será más probable que aparezca. La indefensión aprendida de la depresión clínica, en el sentido de que la persona no cree que puede tener un evento positivo más allá de lo que le va ocurriendo y que no hay escapatoria de la jaula un poco de emociones negativas en donde se ha metido. En estos casos la duda se dispara, en estos casos la duda es problemática. Como he dicho, hay componentes de personalidad. Normalmente cuando acude a la terapia se hace un estudio de personalidad, un estudio, pues, de elementos, hemos dicho, creencias de ansiedad, de la depresión y de la presencia o no. Y, por ejemplo, un truquito que a veces puede funcionar, y esto en los estudios es un poco contradictorio, algún estudio dice que si estamos ante una tarea es mejor centrarnos en por así decirlo, en el rendimiento que estamos teniendo que la competencia general. Es decir, parece ser que la duda tiende a aparecer cuando empezamos a valorar nuestro rendimiento, nuestro talento abstracto ante la tarea que estamos haciendo. Si tendemos a focalizar más hacia el rendimiento de la tarea en sí, es decir, cómo lo estamos haciendo y hasta dónde llegamos, parece ser que puede ser más probable que muchas personas tiendan a dudar menos de lo que están haciendo, que se empiezan a plantearse su yo, ¿no? Porque, claro, el tema de la duda va unido al tema de la conciencia del yo, de quién soy en el mundo, la memoria, ¿no? Películas de todo tipo donde se implantan recuerdos a las personas. Si una persona si tienes un recuerdo implantado, ¿esto lo has vivido o no lo has vivido? Este es el tema del yo, que es también un tema muy filosófico interesante a tratar. Pero a nivel práctico, la idea sería que ante una tarea, un reto, parece ser que el enfoque sería más relevante atacar cómo estamos haciendo esa tarea o ese reto, de nivel práctico, de nivel como más literal. Si empezamos a evaluarnos a nosotros mismos, soy una persona competente, tengo la acreditación para esto, parece ser que nuestro cerebro tenderá a, dudar más de nosotros, y a esa parálisis por análisis que habéis comentado, que puede ser, como digo, que pues mucha gente tiene que acudir a terapia porque tiene proyectos importantes a cabo donde la duda les asalta i les està auto-boicoteando permanentemente. Clar, aquest és un tipus de dubte, que és el dubte sobre una convicció anterior, que hem tingut anteriorment, però clar, hi ha un altre dubte que segurament a molts dels oients, sobretot joves que ens escolten, que per exemple pot ser la tria molt important entre quina carrera triar. Clar, el que és valent de triar és que normalment quan el dubte és raonable, les dues opcions ens aporten beneficis. Per tant, conscientment estem triant una per sobre l'altra, per tant estem renunciant a les coses bones que ens donava l'altra tria. Imagino que el que a molta gent li passa i no pot ser és que un cop es pren la decisió, aquesta ja no es qüestioni. És a dir, invertim tot en el camí que hem triat i per tant no ens podem qüestionar si realment era el correcte, perquè això només ens pot portar al desastre. Exacto, Joan, llevándolo a un tema más, digamos, literal o concreto, es la pauta clásica de los exámenes tipo test, que siempre se da la recomendación de nunca cambiar la primera pregunta que se ha respondido, ¿no?, en la revisión final del examen, especialmente en exámenes tipo test que la pregunta resta, ¿no?, los fallos restan, que se pueden dejar en blanco. Esto es un elemento principal. Entonces, a la gente joven, por ejemplo, sería decir, como habéis comentado, primero reducir el filtro de información. Es decir, 2-3 horas de redes sociales, de viendo información, el cerebro no está preparado
y sobre todo en este formato de vídeos cortos. Insisto mucho en esto de, si queremos que el cerebro alcance pensamientos profundos, razonables y digamos, que nos ayuden a tomar decisiones difíciles, lo superficial de ver vídeos cortos y apuntar, bueno, pros y contras, que está muy bien, pero sería al final rodearnos más de gente que nos conozca en el sentido de tomar una decisión, ir hacia adelante, pero hacer pequeñas reevaluaciones. Es decir, también es verdad que muchas personas en el tema de los estudios consideran dejar el estudio pues una especie de error, ¿no? Porque es un retroceso. No tiene por qué ser así. La duda en este caso, si asalta demasiado a menudo y tenemos pruebas fehacientes, la juventud tiene esto, ¿no? Esta sensación de, bueno, de volatilidad, de no sabemos lo que nos vamos a encontrar delante, pero también hay que aprender a convivir con ello, insisto. No tener certezas seguras con 20 años es tener una vocación, tener un futuro, pero sabemos que la vida, que por muy buen plan que tengamos, el plan va a cambiar. Entonces, como se suele son decir, casos excepcionals. En tot claro, cas. alguien con vocación y talento, y la vida profesional hoy en día sabemos que no es como antes. Antes la gente entraba en un trabajo de aprendiz y se jubilaba en el mismo trabajo. Es un mundo más volátil, es un mundo más atomizado, y puedo entender que la parálisis, yo creo, por análisis, yo creo que es más común, me da la sensación, porque hay tanta variabilidad, tanta posibilidad, que yo creo que requiere como una especie de al revés, de primero filtrar la información que tenemos que nos bombardea, ¿no? La publicidad. He decidido estudiar una carrera, me meto en Instagram y enseguida me saldrá publicidad de otra universidad. Voy a comprobar esto. Y esto es lo que pasa en el TOC clínico, que es esa especie de hiperexploración, que está muy bien que los humanos exploremos y veamos otras opciones, pero cuando nuestra conducta se basa exclusivamente en explorar y buscar cosas nuevas que nos asegure lo que hemos hecho antes, es una muestra también de que a lo mejor de que es una manera de lidiar con la duda un poco patológica, y que a veces se requiere quedar en nuestro sitio y continuar un poco a ver què passa, no solamente ver opciones nuevas o diferentes de lo que estamos haciendo. Doncs unes bones pautes i una bona reflexió al voltant del dubte, que, com dèiem, d'una manera sana és important, perquè ens ajuda a replantejar-nos bé les coses i a decidir cap a quin camí tirem la vida, però sense que això ens posi pedres pel camí. David Cueto, moltíssimes gràcies. La setmana vinent més. Bona tarda. Muchísimas gracias. Buena semana. La Brúixola amb Lola Sorribas.